Buenos días a todos, a todas que se encuentran en esta charla. Para nosotros es muy importante poder generar este hito con el instituto, ya que como mencionó Adriana, el Instituto Guillermo Suercasó ha sido un aliado estratégico de nosotros y me imagino que también para el instituto, sobre todo en temáticas de prácticas profesionales y todo lo que conlleva después el proceso de iniciación laboral de alumnos del instituto, ¿ya? Si bien esto, el foco es prácticas profesionales, es evidente pensar que eso también tiene un impacto en contrataciones que tenemos, personas que actualmente están en el banco, que han formado parte del instituto en diversos años, en diversos estados históricos, por así decirlo. ¿Ya? Desde los que son más antiguos hasta los más nuevos, todos han tenido algún paso por el banco y algunos actualmente están trabajando. ¿Ya? Así que en esta charla espero que puedan clarificar todas las dudas que pudieran tener, ¿ya? Les vamos a dar un espacio también por si tienen dudas respecto a nuestro proceso de práctica en este periodo. Escucho ahí veo en el chat que está muy bajo el volumen. ¿Me confirman si se escucha bien? Se escucha bien. Yo Gracias, te Patricio. escucho perfecto. Perfecto. Súper. Entonces, primero que todo, las prácticas profesionales 2022, vamos a ser dos relatores, Mariela Morales y yo, Sebastián Asenjo, ambos somos especialistas de reclutamiento y selección del banco. ¿Ya? Tenemos experiencia en diversos años de lo que son el proceso de práctica y les vamos a comentar un poco de qué se trata en este periodo. Pero antes lo que me interesa es que podamos hacer un viaje mental, cronológico a lo que fue el año pasado. Nos situamos el año pasado, plena pandemia. ¿Ya? Octubre del año pasado, por primera vez, como sale ahí la noticia, no era comuna en cuarentena dentro de la región metropolitana. Ahí hay algunas métricas de cuáles son los casos confirmados, casos recuperados. 9 comunas pasan a preparación, 28 a transición y 8 en cuarentena. ¿Qué les quiero transmitir? Que el año pasado fue un periodo de duda. ¿Ya? No solamente para los alumnos en práctica, sino que también para nosotros como responsables de poder dar este proceso de práctica profesional. Las dudas que se pueden generar van, por ejemplo, desde la incertidumbre de ¿vamos a poder dar práctica? Me imagino que las dudas de los alumnos era ¿cómo voy a obtener una práctica? ¿Ya? ¿Esta práctica va a ser online, Se va, presencial? ¿Sí? se salió la presentación A ver, en la pantalla. ahí sí, Ahí sí. perfecto. Básicamente, contexto de duda, octubre del año pasado. Ya no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir y nuestro rol era poder situarnos en este proceso y ver qué vamos a hacer con este proceso de práctica. ¿Ya? Porque fue difícil y les queremos contar un poco cómo fue y que son cosas que vamos a mantener en este proceso. Como antecedente histórico, ¿cuál era la carga que veníamos desde octubre del año pasado? 2019 tuvimos 662 prácticas 100% presencial. El 2020 tuvimos 595 prácticas profesionales 100% presencial. En octubre, con todo este escenario, no sabíamos cuántas íbamos a lograr, si íbamos a lograr y en dónde. Ya, pero nos pusimos un objetivo bien claro que era, tenemos que entregar prácticas profesionales, no importa que sea un número superior, tienen que ser prácticas seguras, ya, tenemos que ayudar a las personas que están en proceso de titulación y que también pueden generar un aporte importante al banco. Y como cuarto, que sean prácticas que enseñen y no prácticas por cumplir. ¿Ya? En ese sentido, nuestro foco fue mantener la calidad de nuestras prácticas, de que las personas puedan aprender, más allá de hacer una práctica que quizá no hay continuidad o no hay funciones, pero lo ayuda a titularse. ¿Ya? No queríamos que fuera eso, sino que fuéramos un aporte y que en ese contexto difícil no perdiera la calidad en base a años anteriores. Por eso es que levantamos un proceso de práctica bien completo, ya desde el cómo levantábamos la necesidad de práctica dentro del banco, que tiene que ver, por ejemplo, con temáticas de aforo, con temáticas de disponibilidad, si el equipo se encuentra trabajando remoto o presencial, y una serie de logísticas que es harto trabajo y es harto levantamiento de información, saber cómo estamos situados y cuál es el escenario concreto en el que estamos en estas prácticas. ¿Ya? Eso implicó también cambiar nuestra metodología de evaluación. Ya nosotros en ocasiones teníamos evaluaciones
masiva con ustedes en el mismo instituto donde teníamos 100 personas en una sala, en nuestro auditorio. Entonces teníamos mecanismos que nos permitían hacer el proceso de manera presencial y rápido. ¿Ya? Entonces implicó también crear una metodología de evaluación que pudiera mantener también la calidad. Modificación en convenio de práctica. Ninguno de los convenios de práctica, me imagino que ocurrieron durante el año pasado, tenía algún alcance respecto a temáticas de pandemia. Lo actualizamos, ¿ya? Y no porque quede en el papel, sino porque eso implica que hay un procedimiento a la base, ¿ya? De que hay un mecanismo que nosotros tenemos para mitigar cualquier cosa que pueda suceder. ¿Ya? Protocolos COVID. ¿Qué quiere decir eso? Todas las prácticas que ingresaron durante el año pasado pasaron por un protocolo COVID donde levantábamos información que permitiera mantener la seguridad de los colaboradores y de las prácticas mismas. ¿Ya? Seguridad y autocuidado. Hicimos cápsula que todas las personas tenían que pasar una inducción de autocuidado y cápsulas que son videos donde podían ver cuáles son las prácticas que nosotros recomendamos dentro de lo que es el banco. ¿Ya? Charla de ciberseguridad, pensando en el foco de que hay temas de autocuidado propios de una pandemia, pero eso involucra también mayor conexión a las tecnologías, lo que también involucra riesgos. Entonces, darle una base para que puedan comprender de qué se trata esto y cómo me puedo proteger de mejor forma ante eventos de pandemia, como también tecnológicos. ¿Ya? Y el seguimiento de casos que obedece a la creación de un protocolo de qué hacemos en caso de que alguien, por ejemplo, pudiera tener contacto o pudiera estar contagiado y que eso no perjudique su práctica en adelante, sino que sea solamente una situación que hay que superar y después se puede reintegrar. ¿Ya? Entonces, fue una práctica que involucró harta logística. Y en base a eso, ¿qué fue lo que logramos el 2021? Fueron 139 prácticas profesionales, el 87% fue presencial, ¿ya? Y también involucró que fueron prácticas seguras. ¿Ya? No tuvimos ningún caso que haya sido grave y los casos que se presentaron los logramos manejar, los flexibilizamos, cosa de que pudiera finalizar su práctica de buena forma. ¿Cómo logramos esto en concreto? Ya, hicimos varias iniciativas y les queremos contar algunas que tienen relación con esto. Lo primero fue el levantamiento de práctica en temas de aforo. Eh, Imagínense una sucursal, esa sucursal tiene un aforo disponible, ver si efectivamente podemos tener alguna persona en práctica en esa sucursal. Ya que suena bien básico y bien sencillo, pero multipliquen eso por todas las sucursales que tenemos en el país y somos 10.300 colaboradores. Entonces, esa gestión es más bien masiva y implica harto detallismo en el sentido de dónde puedo ubicar a alguien. Tenemos la creación de protocolo. ¿Qué quiere decir eso? Que suena un poco aburrido con tuercas y colores. Básicamente, un protocolo quiere decir, ante cualquier situación que pudiera suceder, nosotros necesitamos tener una respuesta clara. ¿Ya? Y la mejor forma de hacer ese ejercicio es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y lo voy adicionando con ciertas preguntas. ¿Qué pasa si una persona se contagia? ¿Qué pasa si una persona necesita suspender su práctica? ¿Qué pasa si la sucursal cierra por temas de COVID? ¿Qué pasa si la comuna pasa a cuarentena? Entonces, con todo eso, ¿qué pasa si nosotros creamos un protocolo, cosa de que podamos tener una respuesta a cada cosa que pudiera suceder? Inclusive, el año pasado tuvimos personas que estaban trabajando, haciendo su práctica en X sucursal, esa sucursal pasó a cuarentena y ¿qué hicimos nosotros? Elevar permisos para poder trabajar, ¿ya? Permisos que finalmente da el gobierno, pase de movilidad, etcétera, para que pudieran continuar haciendo su práctica. Entonces implicó harta logística y estar bien conectado con lo que iba sucediendo en el país al día a día. Las cápsulas de autocuidado, ya, como les mencionamos, cada persona que ingresa al banco y que es algo que vamos a mantener, va a pasar por una inducción y revisión de cápsulas de autocuidado. Ya eso quiere decir cuáles son las formas que nosotros tenemos al interior del banco de afrontar todo lo que ha sido este proceso de pandemia para que sea el lugar más seguro finalmente. ¿Ya? Entendiendo que nuestra premisa también es que las prácticas presenciales generan mayor aporte en la incorporación de conocimiento. ¿Ya? Y algo que pudimos ver efectivamente durante el año pasado. La inducción de ciberseguridad, ya que fue también, no solamente a nivel teórico, sino que también pudieron experimentar un caso real ya de ciberseguridad simulado, por supuesto, para aplicar conocimiento.
¿ya? Y también poder hacerles la bajada de información de cuál es el impacto y la necesidad de emplear prácticas de ciberseguridad que sean provechosas. ¿Ya? Y las nuevas metodologías de evaluación digital, que en caso de que estén interesados de hacer la práctica con nosotros, lo más probable es que lo van a poder vivenciar, ¿ya? Y que son instancias bastante entretenidas, ¿ya? Que ahí les vamos a comentar un poco de testimonios de alumnos en práctica. Entonces, todo esto lo vamos a mantener y potenciar durante el 2022, ¿ya? Este es el escenario más o menos que nosotros hicimos durante el año pasado y vamos a mantener para este periodo. Ahora les cuento un poco, y más allá de leer todos los testimonios, me interesa que sepan cuál es la percepción de los practicantes de lo que fue el periodo anterior. ¿Ya? Más allá de leer, les voy a comentar que hay dos vías. Uno que tiene que ver con el apoyo que sintieron en el proceso de práctica de manera presencial, el apoyo en el sentido de materias de autocuidado, el apoyo en caso de que tuvieran alguna dificultad, sino que la preocupación porque el alumno en práctica esté bien. ¿Ya? Y las charlas, por supuesto, que generan conocimientos que después los pudimos medir, ya que no sean charlas de que fueron, bueno, para cumplir y listo, ingreso a mi práctica, sino que generaron un conocimiento a la base en los alumnos en práctica. ¿Ya? En materias de evaluación, les gustó la evaluación en el sentido de que era interactiva, implica participar, por supuesto. Por ejemplo, ahí sale, se podía debatir con otros libremente, me sentía en confianza. ¿Ya? Y es lo que nosotros también queremos mantener. Si bien no vamos a poder hacer las evaluaciones de manera presencial, que era un hito importante para nosotros y que también para el instituto, queremos mantener esa calidad con estas evaluaciones de manera online. ¿Ya? Y respecto a lo que es continuar en el banco, ya nosotros hemos levantado diversa información de personas que hicieron su práctica, que son del instituto y que actualmente están trabajando. Y básicamente los consejos que les dan son los que tienen abajo. Por ejemplo, ingresen con ganas de aprender a aportar. Fue acogedor, sea un ambiente de apoyo y de confianza desde el primer minuto. Es un buen lugar y permite hacer carrera en su interior. Ese es un punto importante. Y un punto importante acá es que existen otras áreas dentro del banco. Y que ahí Mariela les va a comentar en mayor detalle, pero para que sepan que el banco no es solamente áreas de operación y comercial, ¿ya? Sino que tiene otras divisiones, otros equipos que también se encargan del día a día. Y ahora yo los voy a dejar con Mariela para que pueda continuar esta presentación y lo que ya es en concreto el proceso de práctica para este periodo. Muchas gracias, Seba. Bueno, hola a todas y a todos. Contarles, como decía Sebastián, un poco respecto de lo que va a ser en concreto este periodo de prácticas para el año 2022. Y en este sentido, en lo que nos vamos a centrar es, uno, contarles a grandes rasgos, ¿cierto?, qué es lo que es un banco, las áreas que tenemos dentro de Banco de Chile, ya que como les mencionaba Sebastián, no solamente son las áreas de operaciones ni las áreas comerciales, sino que hay diferentes áreas dentro del banco. La planificación que tenemos para el proceso de prácticas del año 2022 y también alguna información relevante que queremos compartir con ustedes. Primero, centrarnos en qué es un banco, ¿ya? Generalmente cuando nosotros hablamos de lo que es un banco se nos vienen a la cabeza las sucursales, ¿cierto? Del Banco de Chile, las que uno ve ahí en la calle, que están en diferentes regiones, comunas, etcétera. Y lo que hace finalmente las personas dentro de una sucursal, que uno ve ahí a los cajeros, también ve a los ejecutivos que atienden a los clientes, pero contarles también que el banco no es solo eso, sino que también involucra un montón de áreas que, adicional a esta labor comercial, van apoyando en diferentes funciones. Ya, o sea, si bien el negocio del banco se centra en lo comercial, ¿cierto? Y que administra también y cuida los fondos de sus clientes, también tiene muchísimas otras áreas que apoyan a esta función central. Y bueno, contarles que como Corporación de Banco de Chile, nosotros tenemos tres ejes de negocios, que es el Banco de Chile como marca, también está Banco Edwards, Citi y Banco Credit Chile. Los tres en el fondo están bajo el alero de Banco de Chile. La única diferencia entre los tres es el tipo de segmento de clientes que se atienden cada uno
de estos bancos. Ya, ustedes pueden que van igualmente en la calle de repente sucursales, Banco Edwards, que tienen una tonalidad más verde, pero es importante mencionar que los tres solamente se diferencian por el segmento de clientes y están dentro del alero de Banco de Chile. ¿Ya? Nosotros tenemos muchísimas sucursales a nivel país. ¿Y por qué lo menciono? Porque no es solamente en Santiago que se centran nuestros procesos de práctica, sino que también en regiones. Ya ahí la única diferencia es que efectivamente en regiones sí hay un foco más fuerte en lo que es el área comercial, porque efectivamente lo que hay en regiones son las distintas sucursales, y en Santiago, además de haber distintas sucursales, también están las oficinas centrales del banco donde están las diferentes áreas, ya aparte del área comercial, ¿ya? Y como ustedes saben, el banco es una organización bien grande. Somos 10.300, o sea, 10.300 colaboradores aproximadamente a nivel país, ¿ya? Entonces somos hartas personas trabajando. Y como les decía anteriormente, efectivamente somos no solamente la división comercial, que así se llama en el banco, que es el área como más grande, ¿cierto?, del banco, donde vemos todo lo de las sucursales y donde también tenemos el mayor número de practicantes que nos apoyan en esas funciones, sino que también están todas estas otras divisiones del banco, ¿ya? Están, por ejemplo, las divisiones de ciberseguridad, que era un poco relacionado a lo que les comentaba Sebastián anteriormente, que tiene que ver con toda la seguridad de la información. Está la de marketing, hay otro que se relaciona con los riesgos, ¿cierto? Que ve los riesgos de las empresas y de los clientes. Está el área de Contraloría, de personas y organización, que somos donde trabajamos nosotros con Sebastián, que es comúnmente lo conocido como recursos humanos. También está fiscalía, el área de operaciones, de cumplimiento. Entonces, esto es más que nada para poder visualizar que existen más áreas dentro del banco y que efectivamente las áreas no solamente, o sea, las prácticas no solamente se dan dentro de las áreas comerciales y operaciones, que es como lo más masivo, por así decirlo, sino que también en estas otras áreas que tiene la organización. ¿Ya? Y en relación a la planificación de las prácticas del año 2022, acá les vamos a mostrar algunos aspectos de qué cosas tenemos que considerar. Primero partir como por los indicadores, primero las vacantes comentarles sí que estamos definiéndolas actualmente, ya, por lo tanto las vacantes, el número de vacantes está por confirmar, nosotros todos los años igualmente, como les comentaba anteriormente Sebastián, tanto en pandemia, como en años anteriores, hemos tenido prácticas con Guillermo Subercasó, pero este año todavía las vacantes están por confirmar. Van a ver, pero el número está por confirmar, ¿ya? También, como les comentaba, vamos a tener prácticas en las áreas comerciales y también las no comerciales, que son todas las demás áreas que les estábamos mostrando ahí en la pantalla. Y sí lo importante, y esto como hacer harto hincapié, que el banco se preocupa bastante por lo que son los periodos de práctica y porque efectivamente, como les contaba antes Sebastián, que cada practicante tenga una buena experiencia y que efectivamente aprenda. Por lo mismo, es que nos preocupamos de que cada alumno tenga un tutor ya que esté acompañándolo y también en el fondo de pie al aprendizaje del estudiante. Ya cada alumno en el fondo que ingresa a hacer su práctica en el banco va a tener un tutor que va a estar acompañándolo y también va a ser la persona que se va a comunicar con él en caso de cualquier duda, consulta, cualquier cosa que pase también por el tema de la pandemia, van a tener el contacto ahí de su supervisor. Ahí también contarles un poco respecto de las condiciones de práctica ya que tuvimos para el año 2021 y que vamos a replicar para este periodo 2022. Primero, nosotros contamos con documentos de práctica. Ya probablemente ustedes cuando vayan a hacer la práctica, también su casa de estudios les va pidiendo una serie de documentos que tenemos que completar acá desde el banco. Y también nosotros les solicitamos algunos documentos a ustedes. Ya entonces es un hito que nosotros siempre pedimos para todos los practicantes que van ingresando al banco, que tienen que ver principalmente con lo que es el seguro de salud, ¿cierto? Que les entrega su institución, que es súper importante, eh, ciertos documentos de práctica que digan la cantidad de horas que ustedes necesitan y documentos de ese tipo, así como también nosotros, cuando ustedes requieran documentos de nuestra parte en relación a
las funciones que van a desarrollar, ¿cierto? De repente los datos de quienes van a ser sus tutores, nosotros también se los vamos a facilitar, ¿ya? Lo otro son 360 horas de práctica. Acá este aspecto ahí también lo tenemos con asterisco porque nos ha pasado muchas veces que nos dicen qué pasa si necesito un poco más de 360 horas de práctica. Acá comentarles que todo es conversable y lo podemos ir viendo en el caso a caso, ¿ya? O sea, no es que nosotros les vayamos a decir si necesitan más de 360 horas, no hay ninguna posibilidad, no. Eso lo vamos a ir conversando también en el caso a caso, pero sí el banco pide un mínimo de 360 horas, ¿ya? También existe una bonificación de práctica por día, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, contarles que las prácticas en Banco de Chile son pagadas, ¿ya? Y que se pagan por boleta, ¿ya? Lo otro, esta modalidad, ¿cierto? Presencial o remoto, y ahí como les comentábamos al inicio, el año pasado la mayoría de nuestras prácticas fueron de forma presencial, también apuntando a que efectivamente nosotros consideramos que si bien el contexto es complejo, pandemia y todo, eh, se genera un mayor aprendizaje y facilita mayormente el aprendizaje en términos de práctica el que sean presenciales, ¿ya? Y los horarios son de lunes a jueves, de un cuarto para las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los días viernes hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Obviamente ahí existen excepciones si, por ejemplo, algún día ustedes necesitan un día en particular porque tienen supervisión en su casa de estudio o tienen, no sé, que de repente ir a rendir alguna prueba, si tienen algún ramo paralelo, todas esas cosas se pueden ir conversando, ¿ya? Agregando un poco a lo que menciona Mariela en la parte de presencial y remoto, nuestro foco es presencial, ¿ya? Pero yo sé que va a salir la pregunta, ¿tienen prácticas remotas? En lo concreto, lo que nosotros queremos potenciar es lo presencial, ¿ya? El remoto va a ser la excepción. Por ejemplo, resulta que está en un proceso de pandemia y justo en la práctica donde yo estaba, el equipo se fue todo a trabajar de manera remota por X motivo. Obviamente esa práctica se mantiene de manera remota. Otro ejemplo, la sucursal donde está en un proceso de cuarentena o se va a cerrar por un tiempo por este motivo, la práctica pasa a remota. Entonces, lo que quiero transmitir es que el foco principal es presencial y lo remoto es la excepción, ¿ya? Para que en ese sentido dejar bien la expectativa de que nosotros no vamos a buscar prácticas que sean remotas, salvo que sea un caso de excepción y siempre se los vamos a notificar antes, ¿ya? Para que eso lo tengan un poco dentro del radar, ¿ya? Dale nomás, Sí. Fanny. Exacto, muchas gracias, Seba. Efectivamente, y también contarles acá que lo importante sí es siempre la comunicación. Como estamos en contexto pandemia y por lo mismo también les comentaba el tema de los tutores, cualquier cosa que a ustedes les pase, acá siempre la comunicación, acá no se va a acabar la práctica si efectivamente alguno de ustedes se contagia, obviamente se comunica, después la continúa, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Siempre lo importante es la comunicación con los tutores que ustedes van a tener a cargo, que son las personas que también en caso de cualquier cosa lo van a derivar con nosotros desde el área de recursos humanos del banco. ¿Ya? Y ahora contarles un poco en relación a las fechas y los plazos que tenemos de reclutamiento y selección. Acá las postulaciones y las evaluaciones grupales, que las evaluaciones van a ser remotas como les comentábamos anteriormente, las vamos a hacer entre octubre, ¿cierto? Y noviembre, ¿ya? Esos 2 meses. El tema de las postulaciones y las evaluaciones. Luego de esto, que ya tenemos en el fondo las personas, vamos a crear la asignación de vacantes entre noviembre y diciembre. ¿Qué significa esto? Que efectivamente nosotros desde nuestro sistema banco generamos una vacante en sistema y se van generando las vacantes, por ejemplo, de práctica comercial en X sucursal, por ejemplo. Entonces nosotros vamos asignando a las personas a estas vacantes para desde ahí después solicitar el tema de los documentos que les mencionaba anteriormente, eso, para hacerlo como de forma bien ordenada, ¿ya? Y entre enero y febrero sería el periodo de práctica, ¿ya? Siempre el primer día de práctica está pensado para inicios de enero. Obviamente lo mismo, siempre flexibilidad y conversar el caso a caso en caso que ustedes necesiten como
empezar unos días después, no hay ningún problema, lo vamos conversando, pero está pensado para el periodo de enero y febrero. Y también acá contarles un poco, nosotros como les mencionaba, trabajamos con una plataforma en el área de selección que se llama quiero ser del chile.cl. Ya, acá les pusimos este código QR porque ustedes en el fondo si apuntan hacia este código QR les va a mandar directo a esta página. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esta página? Que desde esta plataforma nosotros vamos manejando todos nuestros procesos de práctica. Como les mencionábamos, el banco es una institución bien grande, trabajamos hartas personas y por lo mismo necesitamos hacer este proceso de forma ordenada. Entonces, invitarlos a que puedan ingresar a la página de quiero ser del chile.cl y crear su perfil. Ahí les va a permitir en el fondo crear su perfil, cargar su currículum y en el fondo les va a pedir una serie de datos, pero la idea es que ustedes teniendo este perfil creado, después para nosotros, cuando ustedes postulen a sus prácticas, va a ser mucho más fácil después asignarlos como directamente a estos procesos que nosotros vamos creando por sistema. Ya, así que invitarlos también a que puedan mirar la página, que puedan ingresar desde este código QR y también lo importante es que en esta misma página, aparte de que vamos generando los procesos, también vamos generando las publicaciones de las prácticas disponibles. ¿Ya? Y esto es tanto en la región metropolitana como las demás regiones en las que contamos con sucursales a nivel país. ¿Ya? Eso no sé, Seba, antes de pasar a las Sí, preguntas, no sé si se me escapa algo. agregando un poco en esta materia, ya, poniéndolo en el contexto. Me interesa el Banco de Chile, quiero participar, quiero estar atento cuando se genere la oferta. Mi consejo, ya, para que tengan mayor efectividad con este proceso de postulación. Ya, uno es crearse el perfil en Quiero ser del Chile. Ya, eso es fundamental, ya, porque ahí cuando tengamos también las oportunidades de práctica es donde las vamos a subir. Ya. Otro aspecto que también es útil es que nos sigan principalmente en las redes sociales, ya, porque cuando nosotros demos inicio oficialmente al proceso de reclutamiento, vamos a enviar un mensaje masivo corporativo de que hemos dado inicio y aquí están las postulaciones. ¿Ya? También nos pueden seguir a nosotros, a mí y a Mariela por LinkedIn, que también vamos a estar compartiendo esa información. ¿Ya? Pero la importancia de esto es que estén atentos, ¿ya? Porque me encantaría decirles ahora ya, mira, ahora vamos a empezar con todo, nosotros vamos a tener la nómina de todas las personas que asistieron a esta charla, ¿ya? Eso implica, obviamente, que si tienen interés, nosotros igual vamos a estar atentos a sus postulaciones. Ya, pero hay un trabajo que tiene que ir de ustedes, es crearse el perfil, estar atento, postular, adjuntar mi CV, que son cosas que pueden aumentar la probabilidad de que uno me contacten. Por ejemplo, fijarme que el número de teléfono sea efectivamente el que tengo. Casos ya que nos han ocurrido año tras año de todos lugares, no solamente el instituto, que uno trata de contactar y el número está malo, el correo ya no existe. Entonces, fíjense en esas cosas ya que sin duda les van a ayudar en este proceso de práctica. ¿Ya? Y como mencionó Mariela, este proceso de práctica es para todo el país. ¿Ya? Evidentemente, el foco está en Santiago porque se concentra la gran mayoría de áreas. ¿Ya? Pero eso no quita, por ejemplo, si yo soy de Curicó o soy de alguna otra zona y también quiero hacer práctica, también vamos a tener la posibilidad. ¿Ya? Para que en ese sentido no crean que solamente está centralizado en lo que es Santiago. Exacto. Sí, así que ahora no sé, dejarles también el espacio a ustedes por si tienen alguna duda o consulta. Mariela, Darlene estaba consultando si las prácticas son solamente para Santiago o también hay práctica en región. Sí, claro, efectivamente, como les comentábamos, son a nivel de todo Chile, ¿ya? Lo que sí, y como lo señalaba Sebastián, efectivamente las prácticas, el mayor número se concentra en la región metropolitana, dado que está también la casa matriz dentro de la región metropolitana, está en la mayoría de las áreas, y en regiones también tenemos prácticas, pero en regiones son ligadas a lo que son las sucursales, o sea, todo lo que se puede hacer de práctica dentro de una sucursal, tanto sea desde el área de servicio al cliente en una sucursal como también en el área comercial directamente. Sí, ahí veo a alguien levantando Dale, la Patricio. mano.
escucha o no? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, buenos días. Estoy súper atento. El banco que me interesa entrar a hacer la práctica. Preguntar, este código QR es lo mismo que Soy Chile, que es la página. Yo ya estoy inscrito, quiero saber si es la misma. Sí, Ya. es la Sí. misma. Ya. Lo otro quería preguntar a ver, yo voy en el octavo semestre, ¿ya? ¿Cuántos cupos van a haber para técnicos? ¿Cuántos cupos van a haber para profesionales? O sea, ingenieros. Si tienen ya el número registrado o todavía no se sabe cuánto va a ser la cantidad. Buena pregunta, Patricio. Para responder, efectivamente nosotros estamos en proceso de levantamiento. ¿Ya? Me encantaría decirles, mira, sabes que tenemos X práctica, pero aún estamos levantando información. Ya de que van a haber prácticas, efectivamente van a haber. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos el levantamiento? Primero vemos las áreas que necesitan práctica y vemos también las funciones que le pueden otorgar. Y en base a eso hacemos una clasificación de carreras. Ya no es que exista, por ejemplo, esta práctica debe ser para técnico financiero, sí o sí, o ingeniero financiero, o contador, o ingeniero comercial, sino que vamos viendo, uno, lo que le podemos entregar en funciones y dos, lo que necesita esa jefatura particularmente. Puede haber un conocimiento específico o alguna base académica que requiera para poder hacer la práctica. Entonces, mi respuesta no va a ser muy directa, pero sí hacemos una logística de cuáles son las carreras que podrían calificar con esta vacante. Y ahí nosotros vamos haciendo el cuadre en base a cómo te fue en la evaluación, entre otras cosas. Entonces, lo que tú me quieres decir, no sé si entendí bien, es ¿Mm? que un técnico o un ingeniero va a hacer, puede que sea la misma práctica, no hay prácticas separadas. ¿O me equivoqué? No sé si la misma práctica. ¿Ya? Ya, Lo que pasa es parecido. que todas las vacantes son todas distintas. ¿Ya? Si estamos hablando de la misma área que tiene dos vacantes, obviamente vamos a diferenciar. Ya en ese sentido, quizá la persona que está haciendo la práctica del técnico financiero va a ser una práctica que es un poquito más amigable en el proceso de adaptación, ¿ya? Versus una práctica quizá del ingeniero que ya va a tener una práctica a la base y que también las funciones tienen mayor profundidad. ¿Ya? Ahora, este punto, sí, antes de te doy la palabra, importante que nuestro proceso de práctica, si bien no es específico que yo te diga, mira, necesitamos 10 técnicos financieros, hay un punto importante que tiene que ver con la curva de aprendizaje. ¿Ya? Acá, al menos nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos esta curva de aprendizaje, ¿ya? En el sentido de que hay un proceso donde yo estoy incorporando conocimiento y después esa curva se va aplanando. ¿Ya? Puede demorar más, puede demorar menos y las responsabilidades de práctica obedecen también a eso. Por ejemplo, si yo aprendo muy rápido, independientemente si yo soy ingeniero, contador, psicólogo, sociólogo, pero si yo aprendo rápido, mi jefatura me va a ir dando más funciones. Lo que en el papel dice, oye, vas a ver A, B y C, en realidad se pueden transformar de la A a la Z, ¿ya? Con funciones. Entonces tiene que ver mucho con cómo yo me presento en la práctica, mi capacidad de aprender, más allá del estandarizado que le podemos dar. Pero sí es para no perjudicar al que aprende más rápido, pero tampoco no perjudicar al que se puede demorar un poquito más. Entonces, cada práctica es bien particular en sí misma. Ya, y lo último, ¿Mm? disculpen tantas Ah, preguntas. por supuesto, dale Deben haber nomás. más personas que quieren preguntar. No sé qué cargo tiene la señorita Adriana en el Instituto Surcasó. Jefa de egresados y empleabilidad. Ya. Yo voy en octavo semestre, ¿ya? Y estudio en la tarde, entonces tengo 9 semestres. ¿Está la posibilidad de poder hacer la práctica de ingeniería en el verano si me falta un semestre o tengo que terminarla sí o sí? Exactamente, usted debería terminar. Primero tiene que revisar su avance curricular y son todos los módulos prerequisitos que los tiene que tener aprobados. De acuerdo a lo que usted me está indicando, le faltaría un semestre, por lo tanto no podría hacer su práctica profesional todavía. Ya, tendría que ser la de técnico entonces. Exactamente, la de nivel técnico. Ya, la otra última pregunta que es grupal, posibilidades de quedar trabajando, que a mí es lo que me interesa en hacer la práctica, si hago la de técnico. ¿Hay posibilidades de quedar trabajando? ¿Cuánto es el porcentaje que ustedes manejan de la gente que hace práctica? ¿Cuánto es lo que se queda trabajando? Me imagino que los años van variando, pero más o menos un porcentaje Sí, hacia lo. mira, pensando en porcentaje, obviamente ha ido variando. Ya, hoy
también tenemos casos de, por ejemplo, una persona que hizo la práctica en 2019 y que por X motivo fue contratada este año, ¿ya? Entonces, el ratio, por ejemplo, de año a año, hemos tenido un periodo donde tuvimos 90 contrataciones, no solamente de Supercaso, sino que nuestro enfoque global, a otros años que hemos tenido 30, 40, ¿ya? Pero esto es bien variable, ¿ya? Pero sí, para responder a tu pregunta de manera concreta, ya, hice mi práctica. Hice una excelente práctica, le encanté a mi jefatura. Tenemos dos variables. Uno, que es la apertura de una vacante, ya que obviamente tiene que existir una vacante para yo poder ingresar. Y dos, tiene que ver qué tan homologable soy para otras áreas, en el sentido de, por ejemplo, hago mi práctica en el área comercial. Me va súper bien. Eso no implica que yo estoy cerrado solamente que me puedan considerar en prácticas comerciales, sino que puedes también ser en operaciones, en global de cumplimiento, en ciberseguridad si es que corresponde el perfil de cargo. ¿A qué voy? Es que el proceso de práctica le abre una mirada global a los cargos de entrada que nosotros tenemos. Entonces, en concreto, ¿qué hacemos cuando finaliza un proceso de práctica? La base de datos de todas las prácticas la revisamos y la trabajamos. Se nos va a dar un proceso de ejecutivo en formación, banca persona en tanto. Vamos a la base de práctica, veamos quiénes hicieron su práctica, más allá que haya sido comercial o no, veamos quiénes podrían estar interesados y los presentamos a proceso. Me fue mal, me entrevistaron y no me fue bien. Están en la base de ex alumnos en práctica, los presentamos a otra vacante. Entonces, más probable que, si bien ustedes postulan, es súper positivo, pero también es probable que cuando finalicen su práctica, si no lograron quedar por temática de vacante, van a recibir llamados del equipo de reclutamiento en el sentido, hola Patricio, hiciste tu práctica el 2022, la hiciste en esta área, oye, tenemos una vacante de asistente técnico en el área de visado empresa. No sé si te interesa. No, si me interesa, participemos. Y así sucesivamente. Entonces, el ratio de inmediato es más bajo porque obedece a que existe una vacante. Pero si lo ampliamos a lo largo de los años, en Supercaso específicamente tenemos hartas personas que han ingresado en áreas comerciales, apoyo, operaciones, etcétera. Entonces, ¿qué quiero transmitir? Si te interesa quedar trabajando en el banco, haz una buena práctica, trata de aprender harto lo que más pueda, y eso te da resultados, ya sea en esa misma área u otra, porque puede ser el jefe de al lado te dice, oye, ¿conoces a alguien que puede aplicar? Oye, sí, Patricio lo hizo súper bien, te lo recomiendo. Entonces, ese es un poco el trabajo que hacemos con las prácticas particularmente. Sí, yo lo hablaba más por un tema como estoy estudiando en ingeniería, me falta ya poquito, entonces hacer la práctica de técnico y si no quedo trabajando igual es como, pucha, me daría lata, porque podría complementar después si estoy trabajando la práctica al mismo tiempo. Eh, Ese era, por eso quería hacer las preguntas. Gracias por Patricio, dígame. a ver, como consejo, independiente que uno quede o no trabajando, como dice Sebastián, el hacer la práctica y más encima en un ambiente real, con las condiciones que el Banco de Chile nos entrega, creo que es una gran alternativa y experiencia. Independiente que uno quede o no trabajando, eso le va a servir para su currículum y ciertamente no solamente para el currículum, sino para la experiencia de vida. Es súper importante cuando uno vaya a hacer la práctica, la haga donde uno quiere desarrollarse, ¿ya? Y ojalá en las áreas donde quiera desarrollarse. Entonces, porque hay más posibilidades de entrar a una práctica que entrar a un trabajo, eso es clarísimo. Entonces, veamos y busquen cada uno dónde se proyecta uno también o qué áreas quiere aprender como para poder hacer la práctica y postulen directamente. Las prácticas, al igual que el trabajo, es un trabajo, por lo tanto se requiere dedicación para la búsqueda de la práctica más adecuada. Por favor, alguien está con el micrófono abierto y se escucha como que estuvieran rayando ahí, por favor. Entonces, yo como consejo, busquen realmente también la empresa que los identifica. ¿Ya? En este caso, usted dice Banco de Chile, fantástico. Si se siente identificado en el Banco de Chile, postule a todo lo que tenga relación con usted. Insista y haga una excelente práctica donde usted pueda dejar una huella y aprenda realmente y lo puedan recomendar, como dice Sebastián. Eso por una parte. Dígame. ¿Tenemos Bien alguna? bien Sí. cortito. Sí, la única empresa que yo, como dije al principio, o sea, empresa de banca que me interesó hacer la práctica es esta. Banco de Chile. Y no quise hacer la práctica anteriormente porque eran online y yo la quiero hacer presencial.
quiero aprender, quiero estar en el lugar. Entonces, Perfecto. por eso, aunque no esté la posibilidad de hacer la práctica de ingeniería, aunque no quede trabajando como dice usted, Oh, para mí ahí. es muy importante poder hacerla y entiendo su punto de vista, así que lo Fantástico. comparto y aquí estoy. Muchas Ya, gracias, Patricio. hacer Vamos a la avanzar mejor con práctica, algunas ¿sí? dudas que tenemos para dar curso. Vamos a ir Sí. respondiendo a una que hay en el chat de Nicole. Respecto a la bonificación de la práctica, ¿el pago es lo mismo para un ingeniero y un técnico? No, efectivamente nosotros hacemos una clasificación entre carreras que son profesionales y carreras técnicas. Ya los montos aún lo estamos por confirmar, pero los montos, la idea es poder igualar o superar lo del año anterior, que fue alrededor de 200.000 pesos para los cargos profesionales y 180 más menos, por supuesto, para cargos técnicos. ¿Ya? Tenemos Sí, más preguntas también, ahí tenemos manitos levantadas, tenemos sí. Dale nomás. Antes de, perdón, Seba, que te interrumpa, antes de dar el pase a las manitos que tenemos levantadas, que estaba viendo también, también había otra pregunta en el chat para responderla muy brevemente. Nos preguntaban si teníamos LinkedIn para poder seguirnos efectivamente. Nuestro LinkedIn, tienen que buscarnos por nuestro nombre, Mariela Morales y Sebastián Asenjo. Como les comentaba Sebastián, nosotros también vamos a estar compartiendo, bueno, aparte del LinkedIn de Banco de Chile, vamos a estar compartiendo cuando ya empecemos con el proceso de práctica, así que ningún problema que puedan seguirnos, ¿ya? Y ahora sí dar paso a las manitos que tenemos levantadas, para que también puedan ir haciendo sus preguntas. Ahí no sé quién levantó primero la manito. Yo creo que vamos con Walter para dar curso. Dale nomás, Walter. Hola, buenos días, chicos, y Adriana también. No quería hacer una pregunta de esto. Lo que pasa es que, bueno, por lo que entendí, ustedes van a subir en cierta fecha y lo van a anunciar el tema de las prácticas. Entonces, lo que yo entiendo es que uno va a tener que hacer las postulaciones de forma directa. O sea, por ejemplo, si no sé, pues dice práctica asistente técnico, no sé, pues práctica, no sé, pues lavado activo, práctica, no sé, en diferente área cuadratura de cajas, por dar un área. Entonces, uno va a postular, va a llenar la ficha y todo, y más el currículum que uno tenga subido. Entonces, entiendo que ustedes van a después analizar esos casos si uno cumple con el perfil de acuerdo a la experiencia, ustedes van a decir, ya, el Valters me sirve para el área técnica, para el área, por ejemplo, asistente técnico, o para el área de lavado activo, y ahí después ustedes siguen el proceso por ejemplo, para las pruebas remotas que hacen ustedes para ver si efectivamente uno queda para hacer la práctica, porque ahí no me queda mucho lado, quedo con la duda. Si solamente uno hace la postulación en las fechas como tal, ¿a qué voy con esto? Porque imagino que ustedes van a subir un montón de postulas, o sea, van a subir varias oferta al sistema, ¿ya? Entonces yo creo que no solamente yo, sino que un montón de compañeros más van a hacer lo mismo, vamos a postular quizás todas las mismas, va a ser como masivo, voy a postular la de arriba, la de abajo, y quizás voy a decir, bueno, la que quede nomás, pues. Entonces, ¿cómo van a poder hacer ustedes después el filtro para que nosotros digamos, ya, vamos a quedar en esa área, o tú quedaste seleccionado para esa y no quedaste con la otra oferta? A eso como que queda un poquito, me quedo con la duda, no sé si se entiende. Sí. Para responder a tu duda, tienes tres vías de postulación. Uno, que es la nómina que ya vamos a tener de las personas que asistieron en esta charla que nosotros vamos a considerar para el proceso. Dos, tiene que ver en los avisos que nosotros tengamos y el contacto que se pueda mantener. Y tres, tiene que ver a postular a las vacantes que efectivamente sean de tu interés. Nosotros vemos las prácticas como en un enfoque sistémico. Por ejemplo, si a mí me carga el área comercial y no quiero hacerla en el área comercial, lo más probable es que voy a postular a las ofertas de práctica que no sean del área comercial. ¿Ya? Y si me llaman, yo voy a tener la oportunidad de decir, mira, no me interesa el área comercial. Entonces yo te sugiero esas tres vías para que tengan mayor éxito con el proceso de práctica. Ah, claro, entiendo. O sea, de todas las ofertas disponibles de prácticas que van a haber, tratar de enfocarse en qué área es la que tú quieres desarrollarte y tratar de postular más a eso que en otras para no tener esta diferencia después en caso de que quede seleccionado. Correcto. Exacto, Ah, exacto. perfecto. Y una pregunta para usted, Adrián, discúlpeme, le hago la pregunta. En el caso que, por ejemplo, bueno, nosotros si hacemos, por ejemplo, hacemos por nuestra cuenta, esto se llama propuesta de práctica, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo postulo al Banco de Chile? Ya hacemos la propuesta notal y quedo seleccionado. Eso no, entonces la intermediación de prácticas es en el caso de que, por ejemplo, yo postulé a todos los diferentes participantes y no quedé con ninguno. ¿Ahí ustedes cómo quedan un apoyo para poder buscarme uno? A ver, lo que pasa es que esto es ya un apoyo. Todas las empresas con las cuales nosotros tenemos convenios son parte de la intermediación de práctica. Ya, la intermediación de práctica tiene que ver en el sentido de nosotros apoyar al estudiante en hacer este vínculo con las empresas contratantes, por decir así. ¿Ya?
Por lo tanto, todo a eso nosotros le llamamos intermediación de práctica, independiente que nosotros pueden ser empresas en convenio, otras ofertas de nuestro portal de empleo o las prácticas que nosotros hemos abierto por casos Harvard y Superir. Ya, eso es todo, esto es parte de la gestión, en definitiva, que nosotros hacemos como comunidad. Ahora, la propuesta de práctica en general son empresas que están fuera de nuestra nómina de convenios, por decirlo así, donde usted propone y habla directamente con su jefatura y propone una práctica al instituto a través de la ficha de propuesta de práctica, o la ficha de inscripción de práctica. Ahora, Ya, lo no, que sí, pasa es que la ahora quedó intermediación de práctica, y como decía antes Sebastián, siempre se requiere del trabajo personal para ir visualizando dentro de las opciones que se le están entregando, cuál es la mejor opción para usted. No, correcto. Ya, muchas gracias, Arena, muchas gracias, Sebastián, quedé súper claro. Se pasaron. Súper. 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 Dale, Bastián. Ay, ¿Alguien más iba a hablar? Hay varios Bastián, mensajes. tenemos a Bastián. Hola, Hola, buenos días. hola, buenos días, ¿cómo están? Hay dos. Ahí está Damaris y Sebastián Sí, soy yo, hablando, Damaris. creo. Ah, ya, Perfecto. voy a dejar a Sebastián. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy un alumno del octavo semestre de Ingeniería en Administración de Empresas Financieras. Básicamente me llamó la atención los periodos de cuando se empiezan a inscribir las prácticas, que es el periodo de octubre y noviembre. Aproximadamente, según nuestra malla curricular, ahora yo presento mi tesis a fines de noviembre. Me perjudicaría el tema en que yo, si quisiera, una vez aprobada la tesis, empezar a hacer mi práctica aquí en Banco Chile, en el periodo de fecha aproximadamente. Yo tengo que responder esa pregunta, ¿no? En definitiva, Sebastián, tienes que revisar tu avance curricular. En el avance curricular, en el IEB virtual, ahí aparecen todos los módulos que son prerequisitos, ¿ya? Aparecen las siglas de los módulos, que más o menos ya ustedes, me imagino que ya los conocen. En cuanto a la práctica, aparece o sea, aparece la práctica, en este caso, me dijiste que era Ingeniería en Administración de Empresas Financieras. Sí. Va a aparecer una cantidad de siglas que son los módulos que tienes que tener aprobados. Si alguno de esos módulos no está aprobado antes, no vas a poder inscribir tu práctica y en el mismo caso de que había indicado Patricio antes, no podrías realizar en este periodo la práctica. Los módulos se cierran en diciembre, a fines de diciembre, si es que son los últimos que te faltan, y ahí podrías igual, habría que ver la posibilidad quizás de postular y entrar más tarde. No podrías entrar ya los primeros días o a las prácticas de los primeros días de enero que tiene Banco Chile. Tienes que tener los módulos prerequisitos aprobados. Sí. Bueno, muchas gracias. Ok, Sebastián. Ahora sí, Damaris. Ya, muchas gracias. Buenos días. Buenos Hola. días. Bueno, yo les quería hacer una consulta. Pasa que yo hace 3 años, 4 años atrás, trabajé en el Banco de Chile y me mencionaron que cuando uno renuncia, porque tuve que renunciar porque tuve a mi hijita, como que tiene que esperar cierto tiempo para volver a trabajar ahí. Yo quería preguntar si en la práctica esto influye. Damaris, ¿me escucha, cierto? Sí, sí, la escucho. Sí, súper. No influye. Tú puedes postular a la práctica en Banco de Chile sin ningún problema, independientemente de que tú hayas trabajado anteriormente en la institución. Así que no deberías tener ningún problema para poder postular y para poder efectivamente ser considerada en caso de que quieras hacer tu práctica en Banco de Chile y pasar por el proceso normal de práctica de las evaluaciones remotas que estábamos comentando. Así que no es un problema. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Vamos a continuar Damaris, con está Benjamín. ahí. Damaris, claro, la que... Sí. Ah, Damaris, perfecto. con Damaris hablamos recién, así que Perfecto. Benjamín. Benjamín Hernández. Benjamín. Pasemos Sí, a Abel. pasemos a ver.
Nicole también me aparece. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es más técnica. Lo que pasa es que llevo varios días tratando de crearme la cuenta en Quiero Ser de Chile, pero no me deja. De verdad que no me deja. Lo he intentado con 2 emails y no puedo. ¿Qué te parece Entonces, específicamente? me aparece como arriba como confirmar el email, pero nunca me llega ningún email, ni siquiera los spam. Para revisar. Entonces, como raro, porque ya lo hice con 2 emails. Yo pensé que era uno el problema, pero lo hice con dos y a ninguno de los dos me llega como ningún tipo de confirmación. Mira, déjanos tu correo en Sí. el chat y lo vamos a revisar y te respondemos. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? No, de nada, para verlo también de forma interna. Y ahora sí, dando espacio para una última pregunta para que estamos en el tiempo y no nos pille la hora. En el chat también pueden hacer preguntas. También estoy Sí, respondiendo de manera paralela. para que alguien que quiera hacer una última pregunta, ahí Benjamín tenía la manito levantada, pero Benjamín, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer alguna última pregunta antes de que finalicemos? Ahí está Patricio. Dale, Patricio. Está silenciado. ¿A mitad de año igual realizan prácticas profesionales o solamente a final de año? Suele ser siempre a fines de año. Que se dé una práctica a mediados de año o una fecha ajena a lo que es el periodo de verano, llámese, está sujeta a que el área lo requiera. Ya, pero si se da, son muy pocas vacantes. Entonces, este es el proceso donde tenemos más incorporaciones. Exacto. Bueno, también darles las gracias por el tiempo, por las preguntas, también la exposición. Yo sé que hay muchas preguntas y ahí estamos tratando de contestar de forma paralela en el chat, pero ojalá también las preguntas que hicieron sus compañeros les puedan servir a todos, así que agradecerles mucho también la instancia y el tiempo. Ahí sí está muteada. Ya, Mariela, muchas gracias, Mariela Seba, por la presentación. Ciertamente, chicos, aprovechen esta oportunidad, postulen, estén atentos, incorpórenlos al LinkedIn. Ustedes ya saben que LinkedIn es una de las plataformas más importantes como red laboral, así que activen su búsqueda, ¿ya? Bueno, vamos a dejar hasta acá la charla del Banco de Chile. Cualquier cosa o por LinkedIn, por correo, las charlas están siendo grabadas, van a ser públicas y también las presentaciones para que puedan estar al tanto. 1.000.000 de gracias y un abrazo grande a Seba y Mariela.